Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro videocurso Audio Profesional, Diseño y Alineamiento de Sistemas. El día de hoy vamos a ver algunos conceptos que son de vital importancia para entrar al capítulo fuerte, que son los arreglos de altavoces. Y los temas que veremos el día de hoy son ondulación de la respuesta o ripple, arco de cobertura, orden del altavoz, algunas generalidades y los objetivos. Y bien amigos, pues dicho lo anterior, comenzamos. Definamos la ondulación de la respuesta o ripple como la relación de amplitud entre el pico más alto y el pico más bajo de la respuesta, siendo una variación máxima de más menos 3 o 6 decibeles, la que cumple con los estándares de calidad en esta industria. Regularmente los fabricantes de altavoces nos facilitan un parámetro llamado arco de cobertura. Este se determina por dos puntos simétricos fuera del eje donde el nivel ha caído 6 decibeles. Se especifica tanto para el eje horizontal como el vertical, siendo uno de los más comunes el altavoz de 90 por 45 grados. Lo más ideal sería que cualquier altavoz tuviera esa cobertura a cualquier frecuencia, sin embargo no es así. Es así que llegamos al concepto de orden de altavoz, o también conocido como directividad proporcional, que aunque está íntimamente relacionado con el arco de cobertura, este depende meramente de la frecuencia. En otras palabras, se clasifican los altavoces en primero, segundo y tercer orden por su cobertura a partir de 1 kHz. Entonces podemos considerar como altavoz de primer orden el S4 de Clear Brothers, emblemático de los muros de sonido y de las primeras giras y conciertos a gran escala, así como la clásica caja trapezoidal a 2 vías, entre otros. Y los altavoces de segundo y tercer orden, los que comúnmente conocemos como sistemas de arreglo lineal o line array. Por lo tanto, para sistemas de primer orden, vamos a considerar coberturas de 90 o 45 grados, dependiendo la perspectiva, y para sistemas de segundo y tercer orden, coberturas tan estrechas de hasta 5 grados, dependiendo el fabricante. Lo consideramos así ya que mientras en un sistema de primer orden las interacciones se dan en ambos ejes, mientras que en un sistema de segundo y tercer orden las interacciones únicamente son en el eje vertical, salvo algunas excepciones o cuando interactúan con el sistema contrario. Y aunque la era del muro de sonido está casi oficialmente extinta, está igualmente equipada para sobrevivir. Es por eso que la utilizaremos como referencia para ver el comportamiento de los arreglos de segundo y tercer orden. Bien, ahora vamos a explorar algunas generalidades, que en realidad puede haber muchas, pero yo considero tres principales que son que cualquier sistema cumple las mismas leyes de suma acústica independientemente de su tamaño o magnitud. La segunda es que exactamente el mismo efecto que se produce en el eje horizontal se produce en el eje vertical, de allí que la mayoría de programas de predicción basan su modelado en la vista lateral. Y la tercera es que mientras en un arreglo en línea las interacciones únicamente son en el eje vertical, a excepción por supuesto de cuando interactúan con el sistema contrario, en un muro de sonido las interacciones son en ambos ejes. Sigamos con los objetivos, que de igual forma puede haber muchos, pero tres de los principales son diseñar arreglos de altavoces y usando nuestros conocimientos y técnicas, hacer que estos se comporten como si fueran un solo altavoz. La segunda es recrear las formas del recinto o plano de audiencia donde se desarrolle el espectáculo. Es decir,
Si el espectáculo tiene lugar en un recinto circular, habremos de crear un frente de onda circular. Si es cuadrado, un frente de onda cuadrado, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo me estoy yendo a los extremos, ya que rara vez los espectáculos se llevan a cabo en lugares perfectamente simétricos. Y la última es el coste, eficiencia y ahorro energético, siendo esta última una de las que más meten dinero a nuestro bolsillo. Y bien amigos, así terminamos este episodio ya en la antesala del tema fuerte que son los arreglos de altavoces. Mientras tanto, pues como siempre, esperando que sea de su total agrado, no se olviden compartir este video, así como dejarme sus comentarios, ya que eso me ayudará bastante a mejorar. Hasta la próxima.